Ya hemos hablado sobre el análisis cinemático de partículas, en donde básicamente hacemos un estudio del movimiento de una partícula sin referirnos a las causas de ese movimiento, es decir, a las fuerzas involucradas para que se den unas condiciones de movimiento dadas de una partícula. Ahora vamos a involucrarnos con esas causas y pues es lo que se conoce como la cinética de partículas, y vamos a fundamentar el análisis en la segunda ley del movimiento de Newton. Entonces recordemos que la segunda ley de Newton nos dice simplemente que hay una relación lineal entre la resultante de las fuerzas aplicadas sobre una partícula y la aceleración que adquiere la partícula. Esta ley pues ha sido corroborada experimentalmente en muchos tipos de ensayos, y pues hay una gran confianza en esta ley para el análisis de sistemas mecánicos en ingeniería. Entonces, aquí en este esquema tenemos un bloque cuya masa es m, y pues si lo empujamos, si aplicamos una fuerza, en este caso horizontal, en una única dirección, y medimos la aceleración que adquiere el bloque, pues veremos, en este caso es un ejemplo ideal en el cual no estamos considerando fricción, veremos que el comportamiento entre la aceleración y la fuerza es lineal. Si variamos esa fuerza y graficáramos la aceleración que mediríamos del bloque, veríamos esa relación lineal, y la pendiente de esa recta es la masa del bloque. Aquí hay una observación importante en cuanto a la definición de masa. Normalmente la masa la relacionamos con la materia o lo que podemos palpar de lo que está hecho un objeto, pero viéndolo de esta manera también podemos ver que la masa la podemos considerar como un índice que nos dice qué tan difícil es mover una partícula con cualquier nivel de aceleración, ¿sí? Esta pendiente es un índice, ¿sí? Una forma o una analogía que podemos hacer es pensar en la relación que existe entre la fuerza en un resorte y la deformación sufrida por un resorte. Si nosotros recordamos, entre el caso de un resorte que sigue la ley de Hooke, existe una relación lineal entre la fuerza en el resorte y la deformación, y la pendiente de esa relación lineal, de esa recta, es lo que conocemos como la constante de rigidez del resorte, y pues como su nombre lo indica, nos dice qué tan rígido, qué tan difícil es deformar un resorte. Entonces, de una manera análoga podemos interpretar la masa, un índice que nos dice qué tan difícil es desplazar una partícula. Aquí pues la hemos representado inicialmente como una relación escalar, pero en general la segunda ley de Newton es una relación vectorial. Recordemos que las fuerzas en general requieren tanto de una magnitud como de una dirección y sentido para ser completamente descritas, y algo muy similar sucede con la aceleración, es una cantidad física vectorial. La masa, pues al ser un escalar, no afecta
pues esta condición de vector de la aceleración. Entonces, en general, la segunda ley de Newton es una relación vectorial. Es importante cuando aplicamos la segunda ley de Newton, entonces visualizar todas las fuerzas que actúan sobre una partícula para así poder plantear esta igualdad. Entonces, para visualizar todas las fuerzas que actúen sobre la partícula, pues es conveniente dibujar lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre o un DCL, lo abreviamos normalmente como el DCL. Y entonces en un diagrama de cuerpo libre simplemente pues representamos todas las fuerzas que actúen sobre la partícula, y pues con base en esta visualización de las diferentes fuerzas que actúen sobre la partícula, pues podremos plantear fácilmente la igualdad a partir de la segunda ley de Newton. Entonces, una habilidad fundamental para todo estudiante de ingeniería es el saber plantear diagramas de cuerpo libre correctos, y eso implica pues que podamos visualizar todas las posibles fuerzas que actúan sobre la partícula. Al ser una relación vectorial la segunda ley de Newton, pues eso implica que la podemos descomponer en las componentes que sean más adecuadas para un problema específico. Ya anteriormente hemos visto cómo podemos describir la aceleración de una partícula en componente radial, en componentes rectangulares, componente radial transversal y componentes tangencial normal. Entonces, en cualquiera de esas componentes podemos aplicar o descomponer, valga la redundancia, los vectores y plantear la segunda ley de Newton a lo largo de cada uno de los ejes correspondientes. Entonces, si tenemos la aceleración de una partícula en componentes rectangulares, pues podemos escribir la segunda ley de Newton de esta manera, pues esto en el caso general de un movimiento en el plano, en dos dimensiones. Entonces tenemos que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula a lo largo del eje X, pues es igual a la masa de la partícula por la componente en X de la aceleración de la partícula. De igual manera, la resultante de todas las fuerzas a lo largo del eje Y, pues será igual a la masa por la componente en Y de la aceleración de la partícula. También podemos descomponer la segunda ley de Newton en componente radial transversal. Entonces diríamos, la resultante de las fuerzas a lo largo del eje radial, pues será igual a la masa de la partícula por la componente radial de la aceleración, que recordemos que tiene estos términos, r2 puntos menos r teta punto cuadrado. Y a lo largo del eje transversal, pues tenemos que es igual esa resultante a la masa por la aceleración transversal de la partícula, que tiene estas componentes r teta 2 puntos más 2r punto teta punto. Y en el caso de las componentes tangencial y normal, pues podemos decir que la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula en la dirección tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial, que recordemos que es igual a b punto. Y en la dirección normal, pues tendremos que es igual a la masa por la componente normal de la aceleración, que es b cuadrado, la magnitud de la velocidad al cuadrado, sobre el radio de curvatura de la trayectoria en
instante dado. Estas relaciones, la segunda ley de Newton, la podemos aplicar para cualquier instante. Un cuidado que debemos tener al aplicar la segunda ley de Newton es que la aceleración que debemos utilizar es la aceleración absoluta de la partícula. Decimos que una aceleración es absoluta cuando es medida con respecto a un sistema de inercial de referencia o un sistema que no es acelerado. Uno podría pensar que entonces mediciones de aceleración que hagamos con respecto al planeta Tierra pues no serían adecuadas para utilizar en la segunda ley de Newton. Sin embargo, el efecto del movimiento del planeta sobre cuerpos o elementos de máquinas cercanos a la superficie de la Tierra es muy pequeño, es despreciable para propósitos prácticos. Entonces, desde el punto de vista de análisis de ingeniería, las mediciones de aceleración que hagamos con respecto a sistemas fijos al planeta o que no tienen aceleración con respecto al planeta, podemos considerarlas como aceleraciones absolutas, y por eso pues podemos aplicar la segunda ley de Newton al caso de sistemas de ingeniería pertinentes para la ingeniería mecánica. Pues ya cuando se hacen análisis en aplicaciones como ingeniería aeroespacial, donde pues ya se debe tener en cuenta el efecto de la aceleración del planeta y del movimiento de la partícula o del cuerpo con respecto al planeta, pues habrá que incluir ese movimiento, ese efecto del movimiento con respecto al planeta. Pero de nuevo, para las aplicaciones, la mayoría de aplicaciones relevantes para ingeniería mecánica, el movimiento del planeta podemos despreciarlo, y aceleraciones medidas con respecto al planeta o a sistemas no acelerados con respecto al planeta las podemos considerar absolutas y aplicar la segunda ley de Newton con esas aceleraciones. En cuanto a unidades, en el sistema internacional o sistema métrico, las unidades de fuerza son unidades derivadas, es decir, en el sistema internacional de unidades, la masa es una unidad física, una cantidad física básica, y las unidades de masa, la unidad base es el kilogramo. Las unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. A esta combinación de unidades, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, se le conoce como el Newton. Y es de nuevo una unidad derivada, que es la unidad con la cual se realizan cálculos con base en la segunda ley de Newton para en el sistema internacional o sistema métrico.